sé que un día no muy lejano. Así comenzamos y queremos compartir este texto bíblico, bendito sea el Señor, nuevamente en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Compartimos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a quien damos toda gloria y toda honra. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, y versículo 1, dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor y Dios amado, Dios eterno, en esta hora, tomando posesión, Señor, de tu palabra, y sabiendo que has limpiado este vaso para depositar en él sabiduría y entendimiento, te suplico, Dios amado, Dios eterno, que hablas entendimiento a cada uno de los radio oyentes, a cada uno de aquellos tus hijos que tú has determinado para esta hora recibir de ti la palabra de salvación, perdón de pecados y vida eterna, a través de tu nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento en tu Santo Espíritu, para honrar y bendecir tu nombre, dando un fruto digno de buenas obras para la gloria de tu nombre, Señor. En esta hora bendice a cada uno de los radio oyentes y sea tu palabra la que haga la obra en cada uno de ellos por amor de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y en esta hora, como ya estamos ya compartiendo esta palabra, pues volvemos y hemos tenido que transmitir 2 veces esta palabra, pero no nos trae dificultad hacerlo, puesto que lo hacemos con el amor de nuestro Señor y Dios Todopoderoso en nuestros corazones. Así que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué el Señor nos querrá decir aquí? Porque pudiéramos ver, pudiéramos deducir, pudiéramos pensar que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra del pecado y la muerte, forma parte solamente de la palabra. Pero no es solamente la palabra, sino la vida en Cristo Jesús. Porque la palabra que no se pone por obra verdaderamente no pasa a ser el fundamento que nosotros necesitamos para volver a nacer. Así que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También tenemos que pensar por qué habría una ley que nos lleva, o es decir, una ley que está juzgándonos por el pecado y que al final nos lleva a muerte. Tenemos que entonces saber y comprender sencillamente que algo nos está hablando Dios aquí. Dios nos está diciendo sencillamente que hay una ley en el Espíritu de Dios, en la vida que Cristo nos ha traído a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y que a través de este sacrificio los evangelios de salvación y ese Espíritu de vida. Es una ley que se ha convertido en nosotros a través del Espíritu de Dios, para que cada uno de nosotros, bendito sea Jesús, que entra en el Evangelio de salvación, reciba a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para ser librado de la ley del pecado y de la muerte. Y también tocamos la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa? ¿Qué significado tendría para nosotros la ley del pecado y de la muerte si sencillamente no tenemos conocimiento, bendito sea el Señor, de lo que Dios nos está diciendo? Si no tenemos conocimiento de lo que Dios nos está diciendo, entonces en vano vamos a oír la palabra de Dios. Si nosotros miramos a través de la Escritura, sabemos que primeramente Dios hizo un pueblo, y a través de el patriarca Abraham, como así de todos los demás patriarcas, vamos a hablar de Abraham, Isaac y de Jacob, y de ellos la descendencia del pueblo de Israel. Y sabemos que a este pueblo Dios puso ley y puso mandamiento. Y si Dios puso ley y puso mandamiento a este pueblo llamado Israel, es porque entonces había una necesidad
de Dios dar a conocer el propósito de Dios para cada uno de aquellos que entran en el conocimiento de la verdad y que son libertados. ¿Y por qué hay que ser libertados? Sencillamente, cuando Dios pone ley y mandamiento al pueblo de Israel, los pone para que a través de esa ley y de esos mandamientos hubiera en ese pacto un conocimiento de Dios a su pueblo. Pero sabemos también que todo lo que rodeaba a Israel era gentil, pueblo gentil, y todo lo que rodea a Israel es pueblo gentil. No teníamos parte en ese pacto como seres humanos que nacimos en la tierra. No teníamos parte ni suerte en este pacto que Dios había establecido a través del profeta llamado Moisés al pueblo de Israel. Entonces, de esta manera sabemos que esa ley, si no se constituyó, o sabemos que esta ley se constituyó para el pueblo de Israel, pero tenemos que saber también por qué razón el espíritu de vida entonces nos está libertando de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? De darnos a conocer que a través de este, bendito sea el Señor, de este segundo pacto, que es el nuevo pacto establecido a través del sacrificio en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, la honra y la alabanza, bendito sea su nombre. Y que a través de este pacto entonces estamos siendo liberados, estamos siendo libertados por el espíritu de vida en Cristo Jesús. Y como no teníamos ese conocimiento, o no tenemos ese conocimiento, tenemos la necesidad de que a través de su espíritu y de su palabra nosotros podamos escapar de aquello que Dios llama a través de su escritura los juicios que han de venir sobre los moradores de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y reconociendo, porque dice la escritura, porque lo que era imposible para la ley. Bien, si conocemos que la ley fue establecida al pueblo de Israel, quiere decir que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, somos débiles por la carne. Éramos débiles, o es decir, éramos porque ya entramos en Cristo Jesús, pero el que no entra en Cristo Jesús es débil a través de la carne y no puede contrarrestar o no puede guerrear, vamos a decirlo de esa manera, o no puede conquistar una vida diferente, sino es a través del espíritu de vida entregado a la iglesia, entregado al cuerpo de Cristo y entregado al hombre, porque la iglesia tiene que tener el espíritu. Y es decir, no voy a hablar de la iglesia, voy a hablar de las congregaciones, porque la iglesia de Cristo perfectamente está cuajada y llena de toda la voluntad de Dios. Pero poner la iglesia de Cristo en nuestras vidas tiene un sentido de Dios, no un sentido del hombre. Nosotros como iglesia en Cristo Jesús tenemos que saber que si no estamos en este espíritu que se ha convertido en una ley para nosotros, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, no tenemos parte primeramente en este reino, no tenemos parte en esta iglesia, no tenemos parte ni vida en nosotros, porque el andar en Cristo Jesús nos ha libertado, nos ha dado libertad a través del Espíritu que el Señor Jesucristo y nuestro Dios Todopoderoso han entregado a la iglesia para que nosotros a través de este Espíritu que es ley para con nosotros, nos hayamos nosotros regocijado en la presencia divina del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de nuestro Dios y Padre eterno. Entonces, la ley del pecado y de la muerte establecido a un pueblo que se llama y conocemos como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Esta ley, estos mandamientos establecidos de Dios para ese pueblo,
para que cuando Jesús viniese a dar a conocer el pacto, porque el mundo no conocía a Dios. Ciertamente, entonces el único pueblo que iba a ser juzgado bajo la ley sería el pueblo de Israel. Pero que el mundo que no conoce la ley de Dios no puede ser juzgado por ella y por consiguiente no se hace transgresor de la ley. Y esto lo tenemos que ver por los pactos que Dios estableció con un propósito para los hombres. Porque cuando miramos y Dios dice que el pueblo, que todos los hombres pecaron, que todos los hombres que han quedado destituidos de la gloria de Dios, no está haciendo acepción de personas. Pero cuando vemos que hay unos mandamientos y hay ley en un pueblo determinado por Dios y bien señalado por Dios, un pueblo que el Dios lo llamó, este es mi pueblo, es el pueblo de Israel desde el principio, pero que este pueblo tampoco iba a ser librado o iba a ser solamente él juzgado, porque en él sí hay ley. Antes de Cristo, los que no tenían ley murieron sin ley y sin ley tienen que ser juzgados. Ya es la decisión de nuestro Padre eterno. Pero en Cristo Jesús, después que Cristo hace presencia enviado por el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Padre eterno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer un pacto con mejores promesas. Un pueblo que fue totalmente escogido para con Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, y es por la santificación y la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo y por fe. Por fe entonces hemos nosotros también creído a través de la promesa que se le hizo también al padre Abraham. Y esta fe viene también a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y cuando lo miramos a través del Espíritu, tenemos que mirarlo que este Espíritu, esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, pero después de Cristo conocemos entonces la gracia. Pero estamos ignorando la ley. Y yo le digo, querido amigo, queridos hermanos, que según Dios, como ya estaba explicando anteriormente, según Dios, el nuevo nacimiento viene por el Espíritu entregado a la iglesia. Según Dios, tenemos que volver a nacer. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y del agua porque tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y del Espíritu porque tenemos que recibir la simiente incorruptible a través de nuestro Dios y Padre eterno. Y nosotros entonces empezamos a conocer qué significa la ley de Dios. Si la ley de Dios dice que es la ley del pecado y de la muerte, si no la conocemos o tratamos de ignorarla, es porque nosotros no tenemos conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad viene a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estableciéndonos un pacto en el cual nosotros sí entramos. Por la misericordia y por el amor de Dios, hemos recibido del Señor esta tan grande salvación. Pero ya nos hacemos entonces más conocedores que el mismo pueblo de Israel, que sí tiene ley y que tiene un pacto, y fue el primer pacto establecido allá en el desierto a través del profeta. Entonces nosotros que estamos hoy en la que vinimos de Babilonia, que venimos del mundo, que venimos de Egipto, que venimos de la maldad y del pecado, tenemos más sabiduría que el mismo pueblo de Dios. Pero no conocemos de la ley. ¿Y qué dice Dios de la ley? Y lo pasamos por alto y lo ignoramos. Y lo veo por sencillamente la conducta y la actitud de muchos que llamados cristianos no respetan ni tienen conocimiento para respetar, ni discernimiento de espíritu para poder oír y tener una conducta diligente delante de Dios. Y no caer en la murmuración
y no caer en las codicias y no caer en la vanidad, a la cual está sujeta la creación por el mismo Dios. Nosotros, queridos amigos y hermanos, no leemos la palabra porque sencillamente sea una letra. Si la letra mata y el espíritu vivifica, es porque la ley de Dios es el pecado que termina en la muerte, juzgado por la ley. Porque la ley sacó a luz el pecado, dice la Escritura, bendito sea el nombre de Jesús, en el versículo 4 y capítulo 8 del libro de los Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente nos habla el apóstol y nos dice que porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley, no del espíritu de vida, sino de la ley de Dios, que es justa y que también es santa y que también es espiritual. Pero la ley no está hecha para los justos, sino para los transgresores. Y los transgresores de la ley son los pecadores. Y los pecadores son dentro de las congregaciones, porque no voy a hablar fuera de las congregaciones. Y si hablo de las congregaciones es porque llevo 11 años congregándome, conviviendo. Cuando yo no visitaba nada más que los bares, yo nada más que visitaba los lugares de corrupción, a mí no me importaba la santidad de nada. Pero llevo 11 años tratando de santificarme a través de la palabra, a través del Espíritu del Señor, para que me purifique, para que me limpie y poder caminar honrando verdaderamente en el Espíritu de vida que me ha dado mi Señor, nuestro Salvador, nuestro amado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Padre eterno, Príncipe de paz, el león de la tribu de Judá. A ese a quien damos toda gloria, honra y alabanza, al Rey eterno. Por esa razón tengo que mirar aquí que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando andamos conforme al Espíritu, que la ley de Dios establecida al pueblo de Israel también es espiritual, estamos andando conforme a esa ley. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón tenemos que caminar? Y dice el apóstol así, de esta manera. Bueno, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si vemos claramente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, sabemos que claramente nos está diciendo Dios que no hemos nacido, no hemos podido nacer nuevamente. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, es porque entonces hemos nacido de Dios. Porque entonces el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha resucitado. Y si andamos en el Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha resucitado, entonces no tenemos nada que temer. Pero qué triste es que dentro de las congregaciones, en vez de andar en el espíritu de vida que nos da el Señor Jesucristo, andamos en la lengua de murmuración, andamos en los comentarios de murmuración, andamos en los falsos testimonios de murmuración y decimos que andamos en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en otras congregaciones donde se corrompió totalmente el camino de la verdad, pidiendo dinero, acabando y lucrando, sobornando, pisoteando la palabra del Señor y la sangre de nuestro amado y nuestro Dios, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente, queridos amigos y queridos hermanos, la palabra no está escrita para que se guarde. Si usted no sabe la palabra de Dios, ¿cómo usted va a predicar la palabra de Dios? ¿Y qué revelación nueva usted tiene para decir que usted predica a Dios en el Espíritu? Si el Espíritu mismo camina en la palabra de Dios. Si usted dice que usted tiene nueva revelación, usted anda en un espíritu de adivinación.
los que andan en una nueva revelación andan fuera de la voluntad de Dios y de su palabra. Mi nombre es Oscar Soler. Mi número de teléfono es 786-343-3289 para que me llame y con amor me sentaré y le mostraré lo que Dios dice si es que no lo conoce. Pero nadie puede decir que anda en la ley del espíritu de vida haciendo daño a los demás. Las congregaciones no deberían levantar la cabeza sino solamente para honrar y bendecir al santo de los santos. Y resulta que las congregaciones están llenas de murmuradores y de vanagloriosos y de vanagloriosas y de querellosos, gentes que hacen falsos testimonios para destruir a los demás. Y para que la obra de Dios no camine muchas veces. Entonces, ese no es el espíritu de la ley de vida en Cristo Jesús, sino el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que es el espíritu del anticristo. Qué triste, ¿verdad? No hay amor en las cosas que digo. Pero debería haber entendimiento para los que oyen, para no pecar, porque si algún profeta llamado profeta, aunque no lo es, aunque es un profeta falso, me diera una profecía de que yo iba a cometer adulterio, fornicación y que me iba a corromper en el camino de Dios, yo dirigiría mi rodilla, mi oración al Señor Altísimo y Dios Altísimo y le suplicaría que no permitiera eso en mi vida. Porque aún si la profecía del falso profeta se cumple, no la sigo. Y yo entonces doblaría mi rodilla al Dios de los cielos y le suplicaría perdón para evitar de mí la caída. Porque para eso hay un espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero no en revelaciones ni en cosas extrañas. Ni andando haciendo campañas por ahí para cobrarle dinero a nadie. Sencillamente, esa no es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Pidiendo dinero, ni sobornando, ni dividiendo las congregaciones. Eso no es espíritu de vida en Cristo Jesús. Escúchenlo bien, queridos amigos y queridos hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Nada tengo que pensar más en esta carne, porque si me voy a la carne, ¿qué hago en una congregación adorando al Señor? Si me voy a la carne y saco a relucir la maldad que hay en mí, porque la maldad no está en el vecino de al lado, sino en mí, ¿sabes? Porque el vecino debería pensar igual, la maldad está en mí y no en el vecino. Si sacaría las cosas a la luz de mi maldad, yo soy el que andaría mal. No tengo por qué razón andar mal delante del Señor, porque yo adoro a Cristo. Los que adoran a Cristo, ¿entiendes? Y yo digo, yo adoro a Cristo, porque yo no adoro a otra cosa que no sea a Cristo. Antes de venir a Cristo Jesús, yo adoraba de todo tipo de cosas y deseaba todo tipo de cosas. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, yo adoro a Cristo. Y voy a la congregación a adorar a Cristo. Por eso, queridos amigos radioyentes, con amor en el Señor Jesús, tenemos que saber que el nuevo nacimiento no es sencillamente un pasatiempo en una congregación, ni siquiera noches de vigilia, ni siquiera ayunos, pero la oración sí, porque el que ora verdaderamente en el Espíritu es recibido y camina en el Espíritu. Pero los que andan según la carne se puede meter una noche en una congregación de vigilia o en un campismo de vigilia, donde sea, que sigue siendo la misma carne igual, ¿sabes? Pero el Espíritu Santo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese sí te ha dado libertad, pero no para andar en la carne, sino para andar según el Señor. Y si alguien anda según el Espíritu de vida, no anda murmurando, no anda buscando ni siquiera un puesto, ni anda buscando nada que no sea agradar al Señor y al Dios Todopoderoso.
En el versículo 6 del capítulo 8 del libro de Romanos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y si la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que dice la Biblia, anda en paz, ¿por qué es que hay tantas contiendas en las congregaciones? ¿Por qué hay que predicar tantas cosas de contienda en las congregaciones? Porque entonces el trigo y la cizaña crecerán juntos, ¿verdad? Y no se pueden cortar. Entonces muchas veces oímos más a la cizaña y aplastamos al trigo. Otra vez aplastemos la cizaña y le demos demasiado auge al trigo. Hacemos acepción de personas entre el trigo y la cizaña. Yo no sé por qué razón, si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es paz, es vida y es paz, ¿por qué hay tanta contienda? ¿Cuál es el problema? Entonces el problema no es la congregación o la iglesia de Cristo, es el hombre que no acaba de entender lo que le voy a leer ahora. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vuelvo y lo repito. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿A qué ley? Ni tampoco puede. Bien, si queremos deducir cuál sería, por qué no se puede sujetar a la ley de Dios, yo diría entonces que a la ley de Moisés y no a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que a ese sí nos podemos sujetar, pero no queremos. Cuando no queremos sujetarnos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces andamos en la carne, y la carne, dice la Escritura perfectamente, que la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y si alguien andando en la carne piensa que anda en el Espíritu, no debe andar conforme a la vana manera de vivir que antes tenía. Si era murmurador, si era chismoso, ya no lo es. Si era mentiroso, ya no lo es. Si andaba en bochinche y en contienda, ya no lo es. Entonces, ¿cómo es posible que pueda andar en la ley del Espíritu de Dios, que no se puede sujetar a la ley de Dios? No hay una contradicción en eso. Entonces, no podemos decir que la iglesia de Cristo está presentando problemas. La iglesia que Cristo nos manifiesta y la iglesia que Cristo nos muestra es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es una iglesia completamente lleno de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con los murmuradores, los querellosos, los que llaman falsos hermanos, los que son mentirosos, fornicarios, adúlteros, homicidas, patricidas, homosexuales, lesbianas. Quiere decir, la iglesia de Cristo no presenta ningún problema de esos. La iglesia de Cristo es una iglesia que anda en la ley de un espíritu que da vida y paz en abundancia. Esta iglesia de Cristo está en el hombre, porque nuestro Dios y Padre eterno ya nos pasó de muerte a vida a través de nuestro Señor Jesucristo. También sabemos que ya pasamos de casa de demonios
a templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y como templo y morada del Espíritu Santo de Dios, la iglesia forma parte del cuerpo del hombre. Quiere decir que como templo y morada del Espíritu Santo, yo estoy en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando yo digo yo, hablo de ti. Y cuando digo tú, hablo de mí. Porque si tú no andas en la ley del Espíritu de vida, y yo sí ando en la ley del Espíritu de vida, yo digo, tú no andas. Porque tú haces obras que son de la carne, diciendo que andas en el Espíritu de la ley de vida en Cristo Jesús. Pero yo te digo, cuando hablo de mí, digo, si yo ando en el Espíritu de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es porque no ando según la carne. Esa es la iglesia de Cristo. Y como templo y morada del Espíritu Santo, no para la carne. Porque si vemos claramente en el versículo 3, dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Imagínese, el pecado está condenado en la carne. Y la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nosotros nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, entonces podemos decir que hemos sido librados, que hemos sido justificados, y que queremos honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con una conducta totalmente diferente. Porque los que andan en el Espíritu de vida en Cristo Jesús no andan en las obras de la carne. Pero si para nadie significa nada lo que dice el apóstol aquí, no hay problema. Sencillamente toma una decisión, hace su libre albedrío. No me importa lo que dice este que se cree que es predicador. No me importa lo que dicen los pastores que están metiéndole a uno palabra de Dios nomás. Y entonces que tomó su decisión, hizo su decisión y siguió en sus obras y anda en las congregaciones pintando maromas, pero de ahí para allá no pasa. Y qué triste que llegan a viejos y a viejas y siguen en lo mismo, cuando deberían darle un fruto digno de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento en el Espíritu dice que es amor. Primeramente, gozo y paz. Amor, gozo y paz. No está hablando de problemas ni de contiendas. Pero volvemos un poquito atrás al capítulo 7. Y vamos a leer en el capítulo 7, en el versículo 18, me llama la atención cómo el apóstol Pablo se refiere a sí mismo. Porque ya sabemos que él era perseguidor de la iglesia, ya sabemos que él, estaba de acuerdo con la muerte de los cristianos y hasta él tal vez mató a algunos. Pero hubo un arrepentimiento total en este hombre, en este apóstol, y que el Dios del cielo tuvo misericordia de él y lo levantó con gran poder, lo levantó con gloria, lo levantó, porque verdaderamente la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se hacía manifiesto siempre a través de este apóstol. Bendito sea el Señor. Y voy a tocar unos punticos antes de cerrar este programa de hoy. En el versículo 18, capítulo 7 del mismo libro de los Romanos, dice la Escritura: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Y esto me remonta muy lejos. Pero como yo no estaba allí, pero hay alguien que me lo contó. Y ese alguien yo le creo. Y esa es la revelación que Dios le dio al profeta. Y la revelación que Dios le dio al profeta es que el profeta dijo y escribió a través del Espíritu, inspirado por el Espíritu y lleno del Espíritu. Escribió el libro que dice Génesis, capítulo 1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué extraordinario, ¿verdad? ¿Cómo es que yo creo en eso? ¿Cómo es que yo creo si yo, como he oído a otras personas decir en forma de chiste, yo no creía ni en la luz eléctrica? Ciertamente, nosotros no creíamos nada más que en lo que veíamos, los ídolos y en el billete y en aquello, en esto otro, en lo que nos cayera bien. Pero no podíamos creerle a la revelación del Espíritu Santo a través del profeta que nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y que creó al hombre y que lo creó varón y hembra, pero que también en el huerto del Edén allí pecaron porque él le había prohibido comer, del árbol de la vida, del árbol, es decir, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el mismo hombre se prohibió comer del árbol de la vida allí, porque también allí estaba el árbol de la vida. La desobediencia del hombre lo llevó al caos y lo llevó a la destrucción hasta los días de hoy. El querer hacer el bien está en mí, mas no lo hago. Y entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal está en nosotros, lo que hemos comido, lo que consumimos. Nuevamente lo repito, si venimos de un gorila, el gorila no comió de ese árbol. Si venimos de un pescado, si venimos de las matemáticas literarias de los hombres, de las explosiones de los cometas y de no sé quién más, nosotros no, entonces no consumimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sucede que a través de los evangelios de salvación, de la palabra de Dios, del Espíritu, de la ley de vida en el Espíritu de Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, vemos aquí en uno de los apóstoles que dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, es decir, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí. El querer el bien, el quererlo, eso está en nosotros, pero si no lo queremos hacer, no lo hacemos. Pero no el hacerlo. Seguimos haciéndonos daño, seguimos maltratando a los demás, seguimos aborreciendo a los demás y decimos que andamos en la ley del Espíritu de vida que nos libertó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? ¿No es contradictorio? La iglesia de Cristo no tiene contradicción. La contradicción está en nosotros que tenemos el bien, que no queremos hacer el bien y el mal que queremos ese es el que hacemos. Porque aquí dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en problemas. Pues mira, te voy a decir, no era el apóstol Pablo que está en problemas, sino el huerto del Edén se metió en problemas. Pero si tú vienes de un hermoso gorila, bueno, dale gloria a tu padre, el gorila, porque verdaderamente venimos del huerto del Edén. Comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No nos vamos a justificar más. Porque hay mucha justificación cuando la ley del pecado y de la muerte están en nuestros miembros. Y eso te hace hacer lo malo y no lo bueno. Pero si dices que andas según el espíritu de la ley, del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿por qué murmuras?
¿Por qué agredes con palabras y con malos pensamientos a tu hermano? ¿Por qué violas los mandamientos así tan fácil? Cuando es pecado murmurar, cuando es pecado aborrecer, cuando es pecado la codicia es pecado. Todo lo que es contrario a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es lo que es voluntad de la carne, obra de la carne. Sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No se te puede olvidar, nunca se te olvide, que el mal está en nosotros, todos los seres humanos, aún acabados de nacer. Porque nosotros en esta carne pecamos. Nos engendraron en carne de pecado. Y en pecado nos concibieron. Y en pecado caminamos. Hasta que venimos a la presencia divina de nuestro Señor, porque nuestro Padre eterno en su infinita misericordia y por amor para que nadie se justifique ni tenga justificación delante de Él, lo envía al Hijo para que lo reciba o lo maldiga con su actitud y sus obras de la carne. Y si viene a Cristo Jesús, Cristo no te echa fuera. Pero decimos que andamos en la ley del Espíritu de vida sin ni siquiera honrar a Jesús. Sigue diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese era porque era el apóstol, ¿verdad? Pero es que ahora nosotros, bueno, hay una pila que se llaman apóstol por ahí y que se llaman profetas y no sé de quién. Porque ya los profetas y los apóstoles de Cristo están escritos aquí en el libro de la verdad, en la palabra de Dios. Así que no están, esos que están hoy dicen que son profetas o que son apóstoles, me imagino que si quieren comparar con el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Si nosotros no teníamos ley, ¿cómo es que ahora, como cristianos, nos vamos a deleitar en nuestra mente en la ley de Dios? Porque el apóstol Pablo es el apóstol enviado a los gentiles como maestro, enseñándonos la palabra de Dios, enseñándonos el arrepentimiento a través del sacrificio del Señor Jesucristo, para que entonces, a través del nuevo nacimiento, en un nacimiento incorruptible, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nosotros seamos librados de esta ley del pecado y de la muerte. Pero también leímos aquí arriba que la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, el Espíritu es el que ahora nos asume la responsabilidad. Pero nosotros tenemos algo que hacer, y es arrepentirnos, y el que se arrepiente de su pecado alcanza misericordia. Pero alguien que se arrepiente no anda murmurando, porque de algo se tiene que arrepentir y es de los pecados. Pero aquí dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si alguien tiene miembros, es porque tiene pecado también. Porque si no, no estuviera vivo. O tal vez fuera un vegetal sobre la faz de la tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si tenemos este Espíritu, si tenemos el deseo de caminar a través de este Espíritu, tenemos que caminar conforme a lo que dice la palabra. Y si lo que dice la palabra es, pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es porque entonces
nuestra carne, donde el Señor dice claramente en el capítulo 3, en el versículo 3, porque condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la carne. El apóstol nos está hablando claramente aquí, nos está diciendo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado que está en nuestros miembros, eso está cautivo en nuestra carne. ¿Para qué? Para que no nos gloriemos jamás. Para que no haya vanagloria en nosotros, por nuevo que sea o por viejo que seamos, por lindo que prediquemos o por feo que prediquemos. Esta ley del pecado en nuestros miembros lo tienen hasta los niños pequeños, pero que a Dios le place que de los niños sea el reino de los cielos, para que nosotros, con lo viejanco que somos y la vieja que somos, que entonces nos arrepintamos de nuestros pecados y como niños, primeramente recibir la leche, que es la palabra de Dios no adulterada, y después crecer dentro de ella, para entonces comer lo que dice la Escritura. Bendito sea el Señor, y hoy me regocijé en la palabra del Señor a través de mi pastor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, y que si seguimos tomando leche no hemos crecido nada, pero que si ya como niños recibimos la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, entonces crezcamos en lo que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para hacer toda buena obra. Porque toda buena obra y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. No podemos decir que somos iglesia de Cristo haciendo lo que no conviene, aún con el pensamiento. Pero gracias al Señor por su Espíritu, que nos da libertad para no andar en las obras de la carne, sino en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Miserable de mí. Uy, el apóstol Pablo parece que estaba en problemas. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea el Señor, que si no nos libra el Señor Jesucristo de este cuerpo de muerte, entonces la ley juzgará al transgresor. Porque el pecado fue sujeto a la carne, y la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Pero la carne, aunque no se sujete a la ley de Dios, ni puede sujetarse, tiene que ser sujeta a través del Espíritu Santo. De esa ley del Espíritu de vida, para no hacer lo que la carne quiera, sino lo que Dios dice, lo que el Espíritu dice y lo que nos enseña la palabra, para caminar honrando y glorificando al Santo de los Santos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y voy a terminar aquí, pero quiero redondear para que sepa que con la mente honramos a Dios, porque la ley dice, el que haga tal cosa vivirá, y el que haga tal cosa morirá. Y nosotros estamos honrando a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo primeramente cumplió la ley, y nosotros andamos según Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús es porque estamos dentro de su cuerpo. Y si estamos dentro de su cuerpo es porque estamos guardando perfectamente los mandamientos y estamos mandando los estatutos establecidos por Dios a través del pacto de la gracia, a través de la ley del Espíritu de vida, cumpliendo la ley del pecado y de la muerte que está en nuestros miembros, que no nos deja claudicar el Espíritu Santo de Dios. Bendito es el Santo de Israel.
Y por esta razón y con este razonamiento, que no viene de mí, sino del Padre de las luces, entonces yo me estoy deleitando en el gozo, en el amor, en la fe y en la esperanza de mi Señor Jesucristo. Sea para la gloria y honra de su nombre, que todos aquellos que aman la palabra de Dios y su justicia, la reciban en sus corazones. Pero también hay de aquellos a los que la palabra le es de tropiezo, y que no se cansan de murmurar y dicen que andan en el Espíritu. Bueno, ahí que tal vez tengan razón, pero hay que ver qué espíritu es. Porque está el espíritu o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, y está el espíritu del anticristo. Así que o de una manera o de otra tienes que sujetarte al Señor. Pero triste es que sea la ley de Dios la que un día te condene, porque tu pecado no fue redimido por la sangre del Señor Jesucristo, y no porque Jesús no quiso, porque Jesús fue a la cruz. Así que Jesús quería redimirnos. Pero si no nos arrepentimos y si no recibimos de Él la palabra como está escrita y la ponemos por obra en nuestras vidas, no diga que eres cristiano. Di, yo trato de ser cristiano. Porque si no hay ley de espíritu de vida en Cristo Jesús para poner por obra, que son las obras de Dios, entonces no has podido entrar en el cuerpo de Cristo. Tal vez resulte muy desagradable que se dirija uno a una audiencia de esta manera, pero más desagradable creo que será si un día no nos salvamos, si nos perdemos y llegamos a la presencia del Señor, para que allí nos digan por qué no oyeron lo que les predicaron los profetas, mis profetas, y los apóstoles, mis apóstoles, y los pastores, mis pastores. También están sus evangelistas, pero que hay muchos evangelistas que se han desviado. Hay muchos pastores que se han desviado. Hay muchos apóstoles que se han desviado. Hay muchos profetas que se han desviado, pero no son los que están en la Escritura. Los que están en la Escritura son firmes, porque andan conforme a la voluntad de Dios y la palabra de Dios, con sus errores, pero poniendo al espíritu de la ley de vida en Cristo Jesús por delante, para que entonces no sean arrastrados por la maldad que también está dentro de nosotros. No se le olvide que el bien y el mal moran en nosotros, pero la ciencia de los consejos no fue la que comimos en el huerto del Edén, porque eso es una ciencia de tinieblas, sin el verdadero conocimiento de Dios. La ciencia del verdadero conocimiento de Dios está en su palabra, la palabra que nos da a conocer al Dios Altísimo. Y no es una revelación nueva, es lo que está escrito desde Génesis y Apocalipsis, porque a Dios así le plació dar a conocer las virtudes, tanto las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz, como las virtudes del Dios creador de los cielos y de la tierra. Por amor y con su amor, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones y derramó en nuestros corazones el amor de Dios. La palabra de Dios nos resulta muchas veces hiriente y nos resulta muchas veces molesta, pero es porque nosotros no andamos según la ley del espíritu de vida, sino que andamos conforme a la carne. Y conforme a la carne nos gusta el comentario, el bochinche, la murmuración, y que yo sí lo hago bien y esto lo hace mal, porque yo soy sí, que yo lo hago. Bueno, en realidad, lo que somos está escrito aquí también: pecadores. Pecadores. Pecadores que no hemos arrepentido delante del Dios Altísimo para recibir de Él el beneficio de la palabra, su verdad y su justicia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado
y de la muerte. Padre, en esta hora, Dios Todopoderoso, hemos predicado tu palabra, hemos dicho lo que tú has escrito, lo que tú nos has dado a conocer, lo que sabemos a través de tu palabra, lo que sabemos en el conocimiento de la verdad, pero en la verdad de tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que las obras de la carne no nos consuman, sino que la ley de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros nos dé la libertad para seguir adelante. Y te suplico, Señor Dios eterno, por cada uno de los radio oyentes, que toques cada corazón y que les bendiga, Señor. Y que los que no te conocen vuelvan su rostro a ti, para que a través de tu palabra, para que a través de tu Santo Espíritu puedan recibir la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna en Cristo Jesús, que nos ha dado vida y vida en abundancia en la ley de su Espíritu Santo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por su misericordia y por su amor, sean todos bendecidos a través del Señor Jesucristo. Amén.